Saludos, amigos del canal. Mi nombre es Santiago Gutiérrez Villegas y esta noche transmito desde mi ciudad, Medellín, Colombia, en vivo y en directo y a todo color. Es tan claro lo que está ocurriendo como el ejemplo, amigo del canal, gracias por sus comentarios, el ejemplo de dos hombres que se están enfrentando en una lucha callejera y cada uno tiene un garrote en sus manos, un garrote pesado, y están 5 minutos, 10 minutos amenazándose verbalmente hasta que uno de los dos toma la decisión de con una tiza hacer una raya sobre el piso y decirle al otro: si tú pasas esta raya, te doy un golpe. Esto es lo que está ocurriendo, porque de tanto forcejeo verbal, tanta amenazadera, fue el presidente de Rusia quien tomó esa decisión de hacer este referendo, de advertirle al mundo occidental lo que podría ocurrir en caso de que atacasen estas 4 regiones, motivo del referendo del día de hoy. Ya a estas alturas ya el referendo terminó en estas regiones, fue todo un éxito, pero existe el tema nuclear de por medio, existen las amenazas en las posiciones que a última hora han ido adoptando tanto los legisladores, los líderes del mundo occidental, como en los Estados Unidos también hemos visto, sobre todo un senador que se los voy a mostrar, se llama Paul Rand. Paul Rand todo el tiempo, este año, desde que comenzó la guerra, ha expresado su punto de vista al respecto. Este hombre que ha dado cantidad de argumentos para convencer a sus amigos allá en el Congreso de que no envíen tanta ayuda a Ucrania, puesto que él considera que ese dinero que están enviando descaradamente le pertenece a los ciudadanos de los Estados Unidos, quienes ahora están sometidos a altas tasas de interés y una inflación rampante. Rand Paul se llama este senador. Sin embargo, hoy se aprobó el envío de 12.000 millones de dólares a Ucrania. Pero el tema es muy actual. No estamos hablando de algo que ocurrió ayer. Es un tema de hoy. ¿Qué es lo que va a ocurrir? No, que no estamos interesados en el día de hoy en mostrar que hubo un ataque en tal parte en Gerson o en Donetsk y que fue destruido un edificio. Estamos hablando de la posibilidad de un escalamiento nuclear. Ahora, ¿qué tan importante es Ucrania para el mundo? ¿Qué tan importante es Ucrania para esos españoles que se van a morir de frío, o esos franceses, alemanes, o para los ciudadanos de los Estados Unidos? ¿Qué tan importante es este país tan hermoso para el mundo? ¿Y qué tanto está dispuesto el mundo a sacrificarse por el hecho de que gane la guerra Ucrania? Miren, esto ya es noticia de última hora. Es como en todos estos países se empieza a discutir el tema de la guerra, no como en meses pasados que prácticamente la gente no intervenía, no les importaba, no les interesaba. Hoy en día, en la ausencia de Vladimir Putin de los últimos 3-4 días, ha aparecido Dmitry Medvedev. Aquí se los muestro en pantalla. Este hombre trabaja en el Consejo de Seguridad. Este hombre es el vocero de la posición de Vladimir Putin al respecto de este asunto tan importante, de esta ya movilización parcial. Prácticamente se inició ya la guerra. Ya empiezan a llegar tropas de Rusia a estas regiones bajo control de Rusia y de Ucrania. Pero Medvedev le dice al mundo: bueno, asumamos de que Ucrania a partir de mañana y sobre todo luego de este viernes que Putin emita ese discurso en el Parlamento, ya con la anexión de estos territorios, como lo hizo en el 2014 con Crimea. Ya dice Dmitry Medvedev: si Ucrania o la OTAN inician un ataque, una incursión contra estos territorios anexados, lo ha dicho ya 4 veces, esto daría inicio a un escalamiento nuclear. Y dice Dmitry Medvedev algo que me pareció interesante: no hablemos de armas nucleares, hablemos el tema de que Rusia
responda con una de sus mejores armas convencionales de mayor potencia, de mayor posibilidad de generar daño en Ucrania, ¿qué pasaría luego? ¿Será que estos países que hablan desde la distancia de este escalamiento nuclear saldrían a ayudarle a Ucrania a atacar territorio ruso? No lo harían. Es por eso que este hombre, Dmitry Medvedev, piensa de que Ucrania prácticamente está solo en esta guerra, de que Ucrania ha sido utilizada en los últimos 7 meses simplemente como campo de campaña, como campo experimental de todas las nuevas armas que están fabricando. ¿Y quiénes han sido los más perjudicados? Los habitantes de Ucrania. Pero si ocurre este escalamiento y de pronto esta respuesta de la OTAN con la posibilidad de un escalamiento nuclear, la respuesta de Rusia sería no en los territorios anexados, sino en todos los territorios en la parte occidental, central, estamos hablando de Kiev. Pero Rusia, a pesar de que ellos han expresado el tema de que no tienen interés en destruir con armas nucleares a Ucrania, territorio en el que ellos posiblemente más tarde van a ir a vivir, ellos no han dado todavía señales de que piensan atacar países europeos y sobre todo países miembros de la OTAN. ¿Acaso estos países miembros de la OTAN y los Estados Unidos iniciarían, por ejemplo, a partir de mañana, un ataque nuclear táctico contra Rusia? Se sabe que no lo harían por ese temor a este inicio, a esta destrucción masiva, por esta presión que existen en los países de la Unión Europea, la OTAN, Estados Unidos, de no permitir que esto escale, porque, como dice Dmitry Medvedev, Rusia no está bromeando con respecto al uso de armas nucleares. ¿Acaso la OTAN está pensando en que esto que ocurrió en estas 4 regiones en Ucrania es un cuento chino o es mentiras? Esto es una realidad. ¿Por qué Medvedev emitió este discurso hablando del tema nuclear? Porque hace 2 días Jack Sullivan de los Estados Unidos, un vocero, él habló de esta posibilidad de una catástrofe nuclear donde Rusia intente iniciar, por ejemplo, el uso de armas tácticas. Pero ¿con qué capacidad moral, ética, militar tiene Jack Sullivan esa capacidad de emitir este tipo de concepto cuando ellos han estado actuando todo este tiempo aplicando el supuesto artículo 5, sabiendo que Ucrania no es un país miembro de la organización, y han hecho hasta lo imposible por tratar de solucionar el problema enviando armas y enviando dinero, pero no metiéndose en el problema, no actuando como guerreros en esta contienda, porque en una guerra tienen que haber guerreros de parte y parte, tienen que haber fuerzas armadas metidas en esta guerra, y están permitiendo hasta qué punto, cuál es el techo de escalamiento que van a permitir que Ucrania siga siendo destruida, arrasada, y que sigan muriendo sus ciudadanos y sus soldados. ¿Cuál es el techo? ¿Hasta cuántos muertos van a tener que presentarse? ¿O hasta cuánta desolación, tierra arrasada en Ucrania, para que ya los países occidentales digan hasta acá, no más, no es lo que diga Zelensky, sino no vamos a permitir que esto prosiga? ¿Cuándo los habitantes de estos países van a empezar a meterse en el cuento de lo que está ocurriendo, de que este escalamiento en ayudas, en armas y dinero no está dando una solución? Que esta posibilidad del inicio de un escalamiento nuclear se ve más fácil de parte de Rusia que de la OTAN, porque dice Medvedev, ya él tocó el tema del uso de un arma convencional de las más fuertes. Digamos que no sea una de estas armas, que sea un arma táctica nuclear que ellos envíen en territorio ucraniano, por ejemplo Kiev
o por ejemplo Odessa, otra ciudad hacia el occidente, suroccidente. Dice Medvedev en tono burlesco, y él lo dice con propiedad, que aún en ese caso la OTAN, por miedo a lo que podría ocurrir, no haría nada. Él quiso en este discurso demostrar que Ucrania prácticamente está sola en el mundo, que Ucrania, en caso de un escalamiento nuclear, todo el mundo miraría para el otro lado y nadie saldría a defender a Ucrania. ¿Qué país del mundo? ¿En qué país del mundo sus habitantes están dispuestos a decir sí, estamos a favor de un escalamiento nuclear? Y hasta este punto hemos llegado. Y aún así, el presidente Zelensky no está atento y próximo e interesado a una negociación. Aún así, estos líderes de estos países y el mismo Stoltenberg, que se los voy a mostrar en pantalla una vez más, este hombre, aún sabiendo lo que pudiese ocurrir a partir de mañana, sigue en pie con esa propuesta de decir que en caso de que ocurra un ataque de Rusia a cualquier parte del territorio de la OTAN, él estaría dispuesto inmediatamente a aplicar el artículo 5. Estaría él, pero pregunto yo, ¿estarían realmente todas sus tropas y los habitantes de su país a ingresar en este camino hacia no man's land, hacia una derrota total? Porque este artículo 5 que creó la OTAN prácticamente se ha convertido en un saludo a la bandera. Rusia continúa en la actualidad siendo uno de los países del mundo con mayor cantidad de ojivas nucleares. Rusia fue el primer país durante estos 7 meses que dio un paso hacia adelante a presentar, a mostrar una posición firme, como fue este referéndum. Y ahora, una vez que lo hizo, advirtió nuevamente lo que pudiese ocurrir. Con toda seguridad, la respuesta de Rusia ante un inicio de ataques de parte de Ucrania hacia estos territorios del tema del referéndum va a recibir una respuesta táctica nuclear en su propio territorio. Rusia tampoco va a permitir dejarse llevar hasta el punto de atacar países como Polonia, Alemania o Francia o España sin antes acabar de accionar con todas las cartas disponibles, porque esta guerra en principio fue entre Rusia y Ucrania, y fueron todos estos países y la OTAN quienes se metieron de inmediato a ayudarle a Zelensky. Zelensky, un hombre que ingresó a esta guerra sin capacidad nuclear, sin capacidad convencional, sin dinero, simplemente con su camiseta a enfrentarse a este oso polar de la KGB con tanta experiencia y tanta capacidad en la fabricación de armas. Hoy en día, el tema central fuera del referéndum es quién va a ser el que va a dar el primer garrotazo, quién va a ser el que va a dar inicio a esto que podría convertirse en una tercera WW3. Amigo del canal, gracias por participar y gracias por conseguirme suscriptores. Muy amables. Hasta la próxima. Hasta